Por favor, tenga a mano sus apuntes. Vamos a ir revisando algunas perspectivas en cuanto a la temática que estuvimos nosotros cerrando en esta primera parte sobre el conceptos relacionados al Islam y estuvimos nosotros hablando de la expansión del cristianismo. ¿Cómo inicia esto del cristianismo? Nos estuvimos nosotros un poco preguntando y aquí vamos a ir complementando nuestras ideas para tomar en cuenta. Vamos a ver, ayúdeme, Pablo, ¿qué es lo último que usted tiene de lo que vimos la clase anterior? Vamos a ir viendo. ¿Hasta dónde tiene sus apuntes? Es el cristianismo, dice. Ya, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué partes vimos? ¿Qué es este cristianismo? Nos preguntábamos del origen del cristianismo. ¿Qué entendemos por el origen del cristianismo? ¿Cómo se origina el cristianismo? A ver, vamos complementando nuestras ideas. Entonces, nos planteamos propiamente el tema de la expansión del cristianismo. Ahora, ¿cómo nace el cristianismo? Es nuestra pregunta. ¿Cómo nace el cristianismo? ¿De dónde nace esta religión? Sabemos que propiamente comparándola con lo que es el Islam que estuvimos viendo al principio, tiene algunas similitudes. Es una religión monoteísta, es una religión que tiene profetas, es una religión que se ha ido expandiendo a través de los tiempos y que se ha plasmado en algunos países. Las religiones tienen aspectos comunes y el cristianismo y el islam no son una excepción. Lo que nos preguntábamos es el inicio propiamente de este cristianismo. Sabemos que requirió un largo proceso de consolidación propiamente el cristianismo, pero ¿dónde inicia esta religión? ¿Quién pudo encontrar algo sobre esta consideración? ¿Dónde inicia la religión del cristianismo? Surgió en el mundo helenístico sincretista del siglo I, en la provincia romana de Judea. Ya, entonces apareció en Judea. ¿Qué más pudieron encontrar? Entonces tenemos en cuenta principalmente toda la época romana, ¿ya? Dentro de la conformación propia de esta religión. Vamos a ver algo sobre esta religión para tener en cuenta algunos elementos importantes del cristianismo y justamente la relación que ha tenido con uno de los elementos importantes a tomar en consideración, que es justamente esta época romana. Entonces vamos a ver algo sobre... Bien, jóvenes, ahí podemos ver una instancia importante. Vamos a tomar en cuenta algunos elementos. Sabemos muy bien toda esta época desde el 27 antes de Cristo hasta casi el 400, que conlleva la época imperial romana. Para el 313, realmente el cristianismo toma tanta fuerza que no puede el imperio sostener este grupo de personas que van tomando algunas consideraciones. Vamos a ir nombrando algunos de los elementos importantes de este cristianismo. Para la época romana, entonces comienza la
manifestación religiosa del cristianismo y tomamos en cuenta principalmente su postura. El establecimiento de la iglesia cristiana requiere de un largo proceso, pero varios autores coinciden en que la difusión del cristianismo se inicia después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, como tal, el cristianismo podemos puntualizarlo que como difusión se difundió después de la muerte de Jesús. Ese es uno de los elementos importantes. Sobre todo, como decíamos, con la prédica del Colegio Apostólico, la ayuda de las mujeres cercanas a este y los primeros conversos. Ellos permitieron sobre todo la difusión del cristianismo en esta consideración que nosotros estamos tomando en cuenta. Dentro de esta consideración, entonces, el eje de la primera expansión fue la transmisión del Evangelio. Esa es la consideración más relevante en el inicio del cristianismo. Sobre todo, entonces, fue la transmisión del Evangelio el punto principal. Recuerden ustedes que en comparación, ya vamos a ir viendo cómo se compara la perspectiva con el Islam, pero de todos modos, en esta primera expansión, la transmisión del Evangelio por los apóstoles y Pablo fue una de las consideraciones más importantes. Vamos a tomarlo así en cuenta. Esta transmisión del Evangelio que tomamos en consideración como el elemento más relevante. La propagación del cristianismo se produjo en el contexto de una Roma de sus inicios imperiales. Como les decía, por eso era importante tomar en cuenta. Es decir, hablamos desde el 27 a.C., que va dándose la propagación de esta religión, pero cobra fuerza después de la muerte de Jesús. Y sobre todo va a tomar mucha más fuerza para el 313 con Constantino. Al igual que el cristianismo y otras religiones se propagaron durante el primer siglo, tal fue el caso del judaísmo y el maniqueísmo. Entonces, durante el primer siglo, algunas de las religiones tuvieron su propagación. La propagación, tanto hablamos del judaísmo, el cristianismo y del maniqueísmo. El maniqueísmo es una religión dual, es decir, que plantea dos elementos de manera extrema, el bien y el mal. Dios está presente en la luz, mientras que su opuesto está en las tinieblas y lo bueno está alejado totalmente
de lo malo, este elemento del maniqueísmo. Como decíamos nosotros, entonces, propiamente se dio la expansión en el primer siglo, pero tiene una gran relevancia el cristianismo para el 313 después de Cristo. Es una de las fechas importantes, ya que Constantino se convierte al cristianismo con el Edicto de Milán, decreto que pone fin a la persecución religiosa. Recordemos nosotros, y fueron retratados en una serie de reconstrucciones, la realidad que vivían los cristianos en la época de los romanos y toda la persecución a este grupo de cristianos que iban difundiendo propiamente la religión, el evangelio. Aún así, para el 313 no pueden combatir la realidad que se va presentando y con el edicto de Milán se pone fin a las persecuciones a los cristianos. Entonces, realmente vemos aquí un elemento importante a tomar en consideración, que es este edicto de Milán. Posteriormente, el Imperio Romano reconoce el cristianismo como una religión del imperio. Se funda Constantinopla y toda esta situación de la persecución se va eliminando. Hasta ese momento el número era altamente creciente de cristianos, incluía ciudadanos con poder económico y político. El cristianismo se alimentó del pensamiento filosófico. Y este pensamiento filosófico fue plasmando en siglos posteriores la conformación ya de la Iglesia católica como tal, y el cristianismo ya se fue afianzando. El pensamiento filosófico, sobre todo de Platón y Aristóteles. Fueron conformando así los padres griegos, latinos, orientales de la Iglesia y dieron nuevas interpretaciones a los textos religiosos. Dos de los padres de la Iglesia católica, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, respectivamente, tomaron a Platón, San Agustín y Aristóteles, Santo Tomás, para dar argumentos filosóficos a la naciente perspectiva religiosa. Para el siglo IV se caracterizó por el auge del pensamiento teológico de los padres de la Iglesia. Esto, propiamente para el siglo IV, donde inicia este pensamiento fuerte de la religión, y vemos a algunos pensadores de la ya conformación propia de lo que será la época medieval. Ya comienza a darse este pensamiento. La Edad Media. Bien, entonces dentro de estas perspectivas, los padres de la Iglesia van a ir conformando ya realmente lo que será la religión y contraponiéndolo con la perspectiva, vamos a mirar la contraposición de la expansión
del cristianismo. ¿Cómo se da la expansión del cristianismo? ¿Cómo nace la expansión del cristianismo? Después de la muerte de Jesucristo se comienza a dar realmente una expansión del cristianismo. Los romanos comienzan a perseguir ya asiduamente a los cristianos, pero no logran que esta religión se expanda, principalmente porque fue introduciéndose en los sectores más altos de los romanos y fue difundiéndose de manera expansiva hasta el 313 después de Cristo, donde Constantino, con el Edicto de Milán, pone fin a la persecución de los cristianos, principalmente porque no podía ya sostener la represión a la religión, porque la mayor cantidad de las personas se convirtieron a esta religión y sobre todo porque grupos importantes fueron tomando fuerza desde esta religión. A partir de este edicto de Milán, a través de la conversión de Constantino, y como veíamos en el video, a pesar de eso, en el 315, en el arco de Constantinopla, no se veía todavía enmarcado algunos elementos religiosos. Aún así, la religión va cobrando fuerza y el cristianismo para el siglo IV, con los padres de la iglesia tomando a la filosofía como el elemento fundamental, van sembrando los cimientos importantes de esta religión. Y realmente debemos nosotros ir contraponiendo algunas perspectivas. Entonces, para el siglo IV ya se asienta la religión y para el siglo VII en Asia empieza a expandirse el Islam. Tenemos dos elementos importantes. El Islam y el cristianismo, dos de las religiones más importantes y dos de las religiones que van a irse expandiendo realmente a lo largo de estos siglos. No nos hemos centrado en algunos elementos del cristianismo, hemos visto que comienza en la época romana y sobre todo la manifestación religiosa del cristianismo como tal va a estar enmarcada en la época imperial romana. Y vamos a ver cómo se va dando esta expansión del Islam y sus conflictos. Entonces, además de la expansión del cristianismo, es importante tomar en cuenta la expansión del Islam, que es nuestro tema realmente que estamos visibilizando en comparación a la otra religión. El Islam nació en unos pocos años con Mahoma. Al mismo tiempo, muy exacto y poco, también podemos considerar que la cristiandad nació con mucho antes de Cristo, es decir, que Mahoma y Cristo no son los precursores de la religión, pero son los más grandes o más importantes representantes de esta consideración, como sus grandes profetas dentro de esta consideración de la religión. Existe un contexto cultural, geográfico, social y político previo a estas manifestaciones religiosas. Esto quiere decir que en este contexto cultural podemos considerar como a Mahoma y Jesús que dieron la pauta del desarrollo de estas religiones. Entonces, Mahoma y Jesús son las figuras que dieron la pauta al desarrollo de sus religiones a partir de su pensamiento y su círculo más próximo.
Hay otro elemento importante a tomar en consideración. Recuerden que los primeros conversos al Islam, los primeros musulmanes, fueron los familiares de Mahoma. Y recuerden que los primeros conversos al cristianismo fueron los primeros apóstoles, los cercanos a Jesús. Entonces, sabemos muy bien todo este proceso, pero la religión no comienza con Jesús y la religión no comienza con Mahoma. La religión existía previamente a la llegada de estos impulsores de la religión, estos profetas de la propia religión. De este modo, el Islam tuvo sus primeros adeptos entre los familiares de los allegados de Mahoma, quien salió de la Meca después que algunos comerciantes del clan advirtieran ideas peligrosas que nosotros ya estuvimos viendo. Entonces, para el Islam, realmente los primeros conversos fueron los familiares y más allegados a Mahoma. Vemos esto en estas religiones, lo mismo sucede con el cristianismo. Vemos que la expansión del Islam tomó forma no solo siendo aceptado dentro del contexto árabe, sino que también adquirió un sentido bélico, ya que el mismo Mahoma dirigió la toma de lo que es propiamente la Meca. Sabemos de esta historia, entonces debemos ir retratando los elementos importantes. El lugar sagrado para los musulmanes es la Meca, y alrededor de toda esta historia del retorno a Mahoma se fue dando, del retorno de Mahoma a la Meca, se fue dando todo este sentido bélico que nosotros conocemos. Sagrado, y conocemos la égira. No se olviden este elemento, que era la égira. Propiamente aquí comienza el calendario musulmán y es la huida de Mahoma de la Meca tras estos grupos importantes que toman las decisiones en el lugar sagrado. Mahoma regresa a la Meca tras generar un ejército y retoma el impulso de la religión. Tras la muerte de Mahoma, el Islam se dividió en dos grandes ramas y aquí ya comenzamos nuestra expansión como tal. Podemos decir que Mahoma dio la pauta para el impulso de la religión desde el retomar el lugar sagrado, pero sobre todo, tras la muerte de Mahoma, el Islam se dividió en dos grandes ramas. Tanto los sunitas que son los primeros sucesores de Mahoma, los primeros califas, y posteriormente los chiitas. Sunitas y chiitas. Bien, ¿cuál va a ser su tarea? Van a buscar cuáles son los sunitas y cuáles son los chiitas. Ya les dije, los sunitas, los primeros conversos cercanos a Mahoma. Y vamos a ver cuáles son los chiitas. Son los primeros califas y ya vamos a ver cuáles son los califas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto es
sencillo esta parte de la expansión del Islam. Simplemente lo comparamos con la expansión del cristianismo. La expansión del cristianismo se dio principalmente después de la muerte de Jesús, gracias al colegio apostólico, las mujeres que siguieron a Jesús y los primeros conversos como fue Pablo. Estos grupos fueron los que generaron la expansión del cristianismo. ¿Cómo se da la expansión del Islam? Después de todo el proceso de la conformación en la península arábiga, Mahoma, el profeta, fue generando esta expansión, fue expulsado de la Meca, generó un ejército para retomar la ciudad sagrada y así se fue generando este proceso. Bien, jóvenes, vamos a cerrar ahí esta